Muchas gracias por su asistencia. Continuando con la ronda de presentaciones, tenemos ahora en la mesa 6 perfiles de estudiantes y mercado potencial para la enseñanza de L en el Perú. Con nosotros está Alan Larrue, quien llegó desde Canadá en 1995. Es bachiller de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. Ha trabajado en su país en periodismo, también en la enseñanza de inglés y la capacitación de inmigrantes para la inserción laboral. En 1996 abrió en Lima International Education, representando escuelas de enseñanza de inglés en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. En el año 2000 empezó a contratar profesores para ofrecer cursos corporativos de español en empresas locales. En el 2001 abrió El Sol, ubicada en Miraflores, la cual provee desde entonces programas de español para turistas, residentes y organizaciones internacionales en el Perú. Con ustedes, Alan Larrue tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí hoy día con dos sombreros puestos. El primero como estudiante de español, creo, pues el único acá hoy día, no sé. Un estudiante hasta ahora, entonces ya verán. Y el segundo sombrero, como dijeron, es como fundador de la escuela El Sol. Ahora, quiero contarles un poco sobre la evolución de nuestra escuela, porque yo creo que a través de esta historia ustedes pueden captar una idea de cómo ha evolucionado el mercado en Perú en esos últimos 2 décadas. Primero, varios de ustedes conocen la escuela, he visto varios profesores, gente que nos ha visitado, pero otros no. Y quizás algunos que siquiera tienen un concepto muy profundo de qué es una escuela de español para extranjeros de inmersión. Pero primero, muy brevemente quiero contarles un poco más cómo fue que abrimos la escuela. Y como dijo, llegué en Perú en 95, había trabajado en Canadá como profesor y llegué acá y inmediatamente me dediqué a esas dos cosas. Empecé a enseñar inglés y también abrí un negocio que se dedicaba a enviar alumnos afuera. O sea, era el representante de la escuela de inmersión, a través de lo cual tuve la oportunidad de visitar muchas de esas escuelas de inmersión, unos que eran realmente excelentes, y vi un poco de qué se trataba. En el año 99, más o menos, lo cuento porque es relevante, 98, 99, Perú entró en un pequeño crisis económico y el tipo de cambio disparó. Entonces resultó mucho más caro para un alumno salir del país, resultó más difícil sacar su visa, etc. Entonces, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Y empecé a analizar y me pregunté, oye, ¿por qué no hay una escuela de inmersión en español acá en Lima? ¿No? Había en este entonces 2 o 3 escuelas en Cusco, había una escuela en Arequipa, ¿no? Y había un sinnúmero en México, en Cuernavaca, en Costa Rica, en Ecuador, pero en Lima no había. Entonces pensé, bueno, me arriesgaré y hice un convocatorio de profesores. Casa Matriz era en este entonces la sala de mi casa y ya veía una profesora allá que eran los primeros colaboradores, Milagros Elizalde, gran profesora, y empezamos a brindar clases a ejecutivos, ¿no?, en sus oficinas y marchamos más o menos bien. Pensé, ok, me arriesgo, agregué todos los ahorros y alquilé una casona a 3 cuadras de mi casa y nos lanzamos. Voy a regresar un poco más tarde en la presentación para contar cómo fue los inicios, pero ahorita, otra vez para la gente que no ha visitado la escuela, me gustaría contarles un poco quiénes somos. Miraflores, zona turística, que ofrecemos clases presenciales, también clases a la casa, a las oficinas de los alumnos y un programa evidencial con familias anfitrionas. Tenemos como 40 familias en nuestra red de familias. Tenemos 20 aulas ahora, es una escuela promedio, y 18 profesores. ¿Qué enseñamos? Bueno, español general es el curso principal. Estudiantes pueden estudiar 20 o 30 horas por semana. Español para negocios, preparación para exámenes, principalmente el examen DELE, y español para medicina. Tenemos el reconocimiento del Minedu
como instituto educativo y también ofrecemos el examen CIELE. Desde 2005 también ofrecemos cursos online con Web Spanish. Otra vez pioneros en eso. Al momento que salió Skype pensé, no sería posible ofrecer clases a través del Internet y no ha sido un boom, pero se ha mantenido en todos sus años. Hemos tenido allá que elaborar bastante materiales, particularmente audios, videos. Pero acá en Miraflores, ¿quiénes son nuestros alumnos? Diversos. Turistas, es un gran grupo. Turistas que vienen de los Estados Unidos, de Europa, un poco más de Asia ahorita. Tenemos grupos de las universidades. Tenemos 3 grupos que vienen cada año, que en un mes, 6 semanas, reciben créditos por sus estudios con nosotros. Otro sector son los ONGs, gente de cooperación técnica, religiosos, voluntarios, y embajadas y empresas, ¿no? Y las embajadas y empresas, no solamente uno termina enseñando al diplomático, pero también a su familia, igual con las empresas. Ahora, ¿qué marca la diferencia de una escuela de inmersión a una escuela clásica, a un instituto clásico? Es un poco el valor agregado y la intensidad del programa. Y con el Sol eso se marca con el programa en la tarde, nuestro programa social. Tenemos varias clases extra, por ejemplo, cocina. Los alumnos aprenden a preparar un lomo saltado, la jirgaína, un ceviche, también coctelería, pisco sour, algarrobina, baile, es una actividad muy integradora en clase de salsa. Y después excursiones, que puede ser una visita, una caminata por Barranco, por ejemplo, una visita a un museo en el centro. Eventos, cuando se presenta la oportunidad nos gusta celebrar los eventos que suceden, ¿no? Por ejemplo, digamos el Mundial, gritamos Guerrero, que es la peronidad, Día de la Amistad. Y también tenemos una serie de charlas variadas y más o menos académicos, ¿no? El primero, adaptándose al cambio. Eso es para el expatriado que viene acá para trabajar. Es un poco una introducción a Lima, la idiosincrasia, cómo debe manejar las cosas en Lima, gastronomía, música, un poco de todo. Y acá una pequeña reflexión, particularmente para la gente que está estudiando para ser profesores. Es importante, obviamente, tener una muy buena base en su idioma, tener empatía, ¿no? Energía, pero también es súper importante tener conceptos generales de su sociedad, ¿no? De la política, literatura, la música. No son temas que a todos les interesa, a todos los estudiantes no les van a preguntar sobre eso, pero a algunos sí. Y eso va a marcar la diferencia entre un profesor y un excelente profesor. Y más o menos el perfil que buscamos en el Sol. Y después de todo este tiempo, así trabajando con un alumno que puede estar con nosotros 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, varios meses, al final éxito, ¿no? Reciben el abrazo del profesor, un brindis con pisco sour, otra vez, mucho trago en mi escuela, y un certificado. Y el alumno sigue con su vida, ahorita con este valor agregado de conocer un poco de español, y nosotros seguimos con nuestra vida también, preparándonos para el siguiente. Y desde nuestro inicio hemos enseñado más de 16,000 alumnos, ¿no? 16,000 personas a quien hemos tocado de una forma positiva. Es algo que realmente nos llena con bastante orgullo, ¿no? Pero era muy diferente cuando empezamos, ¿no? Era 0 alumnos cuando pasamos a la escuela y 4 salones para llenar. Y inmediatamente había 3 problemas relativamente muy serios que tenemos que enfrentar. El primero, a pesar que hemos encontrado buenos profesores, los profesores no tenían mucha experiencia enseñando español porque realmente no existía acá este mercado y no tenía mucho la especialización. Había una carencia tremenda de materiales,
no había los libros que nos encontramos hoy día. Entonces uno tenía que trabajar con material propio, separatas, fotocopias. Y para colmo, Lima no es reconocido como un destino turístico. Al contrario, uno abría, ¿no?, un libro de Lonely Planet, etc., y decía, evita Lima, es un sitio peligroso. En serio, ¿no? ¿No? Para ustedes que son quizás un poco más jóvenes, no era un sitio tan agradable como es ahorita. Solamente 10 años antes, Perú había vivido una hiperinflación de 7.800%, 1990. En 1995 había un coche bomba a 3 cuadras de donde actualmente tenemos nuestra escuela. Con los últimos atentados de Sendero. Entonces, Lima todavía no era todo lo que es ahorita, pero todo eso empezó a cambiar. Había un milagro. ¿Y alguien sabe qué es este milagro? ¿Perdón? ¿Sabe cuál fue el milagro? Eso fue el milagro. Era un boom económico que empezó más o menos en esta época. Empezó a entrar bastante dinero al país. Y con el dinero, cambios, y empezó a entrar bastante turistas. Y gracias a esos dos fenómenos estamos aquí hoy día. Era muy fortuito, realmente. Y como explico, todo cambió. De repente con esa masa crítica, los materiales empezaron a llegar. Ahorita, repito, ¿no?, hay un sinnúmero de libros muy buenos. Y bueno, la profesionalización del docente, la Ricardo Palma y la Católica lanzaron sus certificaciones, que complementó un poco las capacitaciones que hicimos en la escuela. Y ahorita muchos de nuestros profesores cuentan con uno o el otro, o una maestría, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que dar un poco de gratitud a esas dos instituciones, ¿no? Y la Ricardo Palma, que realmente era, yo creo, pioneros también, se apostaron para el español, y luego la Católica. Y Lima ahorita sí es turística, ¿no? Ahorita se puede acceder a la playa, ¿no? Siempre se puede acceder, pero ahorita es más seguro, ¿no? Hay muchas oportunidades para hacer deportes. Hay festivales gastronómicos, ¿no? Mistura, bueno, este año no vi Mistura, pero ojalá en el futuro se repite. Y a los alumnos les encantaba eso. Lugar de la memoria, el Museo Bodega y Cuadra en el centro, nuevo. El Museo Metropolitano de Lima, nuevo. Arte contemporáneo, nuevo. Y el Mali, totalmente rehecho también, cerrado por como 3 años. Realmente impresionante. Y parece, ahorita también, muchas más actividades culturales. Esa foto me encanta. Esos son 2 estudiantes japoneses que habían ido al centro de Lima para visitar unos museos. Y de forma muy fortuita cruzaron con una comparsa. ¿No? No era planificado para nada. Y ahí empezó un poco la interacción, ¿no? ¿Ustedes de dónde son? De Japón. ¿No? Una conversación, un contacto. Y se pueden, no sé, reflexionar por un momento y pensar lo importante que puede ser este momento para los japoneses, ¿no? Regresan con esta memoria, te aseguro, para siempre. Y esas niñas regresaron esta noche a la casa diciendo, hoy día conocí a un par de japoneses, ¿no? Y nos hablaron, ¿no? En español más o menos, pero qué bonito. Yo creo, a fin de cuentas, esa es la razón que también estamos aquí, ¿no? Y bueno, ya, acá casi terminando, ¿por qué nuestro sector es tan importante? ¿No? El visitante que estudia, el empresario, el turista, no es un visitante promedio, es alguien que profundiza, que pasa más tiempo acá, que puede invertir, ¿no? Que puede regresar ya que tiene contacto, ¿no? En términos económicos, es un visitante muy valoroso para el país. Y creo que todavía no nos damos cuenta de eso. ¿Qué necesitamos para seguir creciendo? Bueno, tener un país estable y acogedor.
otra reflexión. ¿Cuántos alumnos están yendo a Santiago de Chile, no? Esta semana, la semana pasada. ¿No? ¿Cuántos están yendo a Santa Cruz, Bolivia? ¿No? Tenemos mucha suerte acá hasta ahora. Muchísima suerte. Y tenemos que seguir buscando la excelencia y la formalidad, ¿no? En nuestro sector. Y creo que realmente ese conversatorio es un paso muy, muy importante. Súper importante. Yo creo que después vamos a hablar de un antes y un después de esa reunión. No, de verdad, yo creo que tenemos una deuda con la doctora Carmen Salcedo y todo el equipo acá en la Universidad Católica, ¿no? Y qué mejor sitio que la Católica, ¿no? Que siempre ha mostrado, ¿no? que valoriza el intercambio de información y el servicio a la sociedad. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo hoy día. Los invito a mantenerse en contacto conmigo, encantado. Y bueno, ya, gracias por su atención. Muchas gracias, Alan. A continuación, tenemos al ponente Danny Gibbons. Él es director residente de The Institute for Study Abroad, IFSA, en Lima. Es bachiller en Comunicaciones y Periodismo de la Universidad de Lima y ha cursado el diplomado de especialización en enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabaja en el campo de la internacionalización de la educación desde 2001 y dirige el programa de IFSA en Perú desde 2018. Con una vasta experiencia tanto en el diseño de cursos, servicios y viajes, así como en la implementación académica y administrativa de programas internacionales de intercambio de estudiantes. A continuación, escuchamos entonces a Dani. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a Carmen y al equipo organizador del evento. Durante todos estos años de experiencia trabajando en ambos lados, desde instituciones académicas como las universidades y desde los programas que reciben estudiantes principalmente estadounidenses, creo que una de las grandes carencias siempre ha sido el esfuerzo por mejorar la comunicación entre la academia y las empresas que traen estudiantes, los programas que traen estudiantes. Entonces eso es algo que creo que puede reforzar el trabajo de todos, incluso obviamente de quienes como ustedes se dedican a la enseñanza del español a hablantes de otras lenguas, ¿no? Me temo que mi presentación no es tan bonita como la de Alan. Yo soy un poco más árido y es bien dura ya, un montón de datos, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno y rápido posible para que no se me vayan a dormir después del almuerzo. ¿Ok? Antes de seguir, bueno, yo voy a hablar sobre todo de lo que se trata de estudiantes universitarios estadounidenses que vienen al Perú a estudiar en otras universidades. ¿Ok? Yo empecé trabajando en programas de intercambio bilateral y luego pasé a programas que solo reciben. Pero les voy a explicar las diferencias, ¿no? Se establece en una serie de investigaciones que uno de los primeros programas, si no el primero, fue el de la Universidad de Delaware, establecido en 1920 por el profesor, se me escapó el nombre, lo tenía, Raymond Kirkbride. Él fue con un grupo de estudiantes a Nancy y estableció un programa que siguió por varios años hasta 1948, donde las consecuencias de la guerra no permitían que los estudiantes siguieran yendo por cuestiones tanto de seguridad como académicas, etcétera, ¿no? Pero luego ese programa ha sido restablecido y obviamente se ha extendido por casi todas las universidades de Estados Unidos. Pero hay una diferencia. Cuando hablamos de intercambio, a veces simplificamos el tema y hablamos de todos los estudiantes extranjeros como estudiantes de intercambio. Pero hay una diferencia para los entendidos, que es el intercambio bilateral, es decir, estudiantes que van o instituciones que reciben y que envían estudiantes, versus programas de study abroad, donde la institución solo recibe estudiantes de otro país. En el caso de IFSA, la organización donde yo trabajo, nosotros solo traemos estudiantes de todos los Estados Unidos al Perú.
Y en el Perú solo trabajamos con la Universidad Católica, no trabajamos con ninguna universidad más en el Perú. Hay programas que trabajan con varias universidades a la vez e incluso programas que trabajan en otras ciudades. Una de las universidades que está creciendo mucho en este sentido es la Universidad San Pablo de Arequipa, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, una empresa de Study Abroad es una empresa privada que le ofrece a las universidades de Estados Unidos encargarse de todo el trabajo que las universidades allá, por temas de inversión y para no aumentar su burocracia, no quieren hacer. ¿Okay? Entonces nos tenemos que encargar primero de preparar el programa, establecer la relación con la universidad anfitriona, en este caso la católica, ¿no? Y brindar la mejor información antes, durante y después del programa. ¿Por qué es esto importante? La Universidad de Estados Unidos se va a fijar mucho en la calidad académica de los programas de la universidad a donde van sus estudiantes. También en el nivel de preparación de los profesores. Hasta hace unos años, como todos sabemos, era un problema y como decía Alan, no había la suficiente profesionalización de los profesores. Ahora que tenemos estándares que están más o menos cercanos a los internacionales, es un poco más fácil negociar y es un poco más fácil promover venir al Perú, porque las universidades ya están trabajando con profesores que tienen el nivel adecuado de preparación académica, digamos, formal, ¿no? Durante la experiencia del estudiante aquí, también tenemos que resolver problemas. Yo soy consejero, guía de turismo, facilitador de sesiones, enfermero, asesor médico cuando hay que llevarlos a la clínica, etc. Entonces, eso es un poco la parte que hay que tomar con humor, pero también es muy interesante. Vamos a hablar un poco más adelante del perfil de los estudiantes. Después, muchos estudiantes todavía necesitan procesar lo que han vivido aquí. Nos van a hacer preguntas a nosotros, nos van a hacer preguntas a nuestros colegas en la oficina sede de la empresa y además van a esperar recibir la prueba de los estudios que siguieron aquí, es decir, el certificado de notas. Y en algunos casos necesitan que les expliquemos cómo es el certificado de notas y cuál es la información que sale ahí, ¿no? En el mejor de los casos te lo preguntan antes, en los casos más aislados después, ¿no? Cuando ya lo reciben y dicen, no sé qué es esto. Pero bueno, las condiciones también han mejorado en ese sentido, porque por ejemplo ahora la Universidad Católica emite certificados virtuales, todos están en PDF y todos tienen un estándar. Entonces podemos decir, ok, vas a ver tales columnas y cada columna significa tal cosa, ¿no? Además estamos hablando de estudiantes que tienen una preparación en español, no son estudiantes que vienen con 0 nivel, pero eso también lo voy a explicar después. En este mercado hay varios tipos de programa. El programa Isla, yo también le llamo el programa Burbuja, que es cuando viene un grupo de estudiantes, no habla nada de español, y hace todo con guía, profesor, etcétera, todo en inglés, y se van igual. Llegaron, vieron, se fueron. No creo que vencieron, pero se fueron. Es interesante porque algunos profesores plantean la posibilidad de hacer una cosa que se está extendiendo y se llama Survival Spanish, español para sobrevivir. Yo siempre les bromeo a los estudiantes, les digo, yo sé que tú sabes decir por lo menos una cerveza, por favor. Y obviamente, sí, eso sí saben decir, ¿no? Entonces, esos son los programas ISLA. Los programas integrados son completamente integrados en la universidad local. Es decir, estamos hablando de un estudiante de la Universidad de Delaware que viene y lleva cursos con estudiantes locales en español en la Universidad Católica. Esos son los menos. Sobre todo en el caso del programa que yo trabajo, del tipo de programas que yo trabajo. El híbrido es el que a mí me ocupa y es donde los estudiantes tienen 2 cursos que son parte obligatoria del programa. Digo comillas porque obviamente si un estudiante tiene un excelente nivel de español o ha llevado ya un curso similar en su universidad de origen, puede eximirse y llevarlo aquí. Y la otra parte del creditaje de un semestre regular
lo lleva en español con electivos de la Católica, con estudiantes locales y obviamente otros estudiantes de intercambio también, ¿no? Es así como IFSA lo trabaja en Perú y en varios otros países de América Latina. Para que tengan una idea, versus los números de Alan, nosotros recibimos entre 30 y 50 estudiantes al año. Es mucho menos, porque claro, el perfil es diferente, ¿no? En el caso de los programas de campo, son mucho más independientes y mucho más específicos. Creo que el programa que va a compartirnos Ricardo Boll es mucho más parecido a eso, ¿no? Y yo he agregado los programas hechos a medida. Eso es cuando una universidad o un profesor se acerca a una institución como IFSA y le pide diseñar un programa específico, sea con un elemento de enseñanza de español o no, sobre un tema específico. Es también parecido a lo que hace Ricardo. Por ejemplo, temas de medio ambiente, geografía, etcétera, y se les prepara algo específico para eso. Por lo general, no hay un elemento de enseñanza de español también, ¿no? Lo estoy explicando para que tengan una idea de lo amplio que puede ser el espectro en el mercado y donde realmente las posibilidades de enseñanza de español a este nivel universitario son muy variadas, ¿no? Pueden variar mucho. ¿Cómo está el mercado? Aunque no lo crean, sigue creciendo. Algunos expertos y algunos colegas míos dicen que en realidad no crece, sino que se redistribuye por elementos obviamente muy locales. Temas económicos, temas políticos, temas de ambiente, etc. La encuesta Open Doors 2019, que se refiere a un levantamiento de información hasta el 2018, habla de que en total ha habido un crecimiento de 2.7%, con un total de 341.751 estudiantes estadounidenses que participaron en programas de educación internacional en otro país, ¿no? El 29.9% participaron en programas de 2 a 8 semanas y el 30% participó en programas de un semestre. Entonces, hay una época, hay un sector del profesorado en Estados Unidos que aún recuerda las épocas en que podían irse a otro país para estudiar durante un año, desarrollar su tema de interés, establecer nexos académicos, afectivos, culturales, etc. Es cada vez menos, ¿no? Es cada vez menor esa parte, ¿no? En América Latina y el Caribe en general hay un descenso del 1.4%. En total se recibieron 50.807 estudiantes. En Sudamérica había un crecimiento del 7%. Yo lo explico en parte por la apertura de Estados Unidos a enviar, o mejor dicho, levantar el veto a Colombia, por ejemplo. ¿Okay? En Perú hemos crecido en 6.6%. En Ecuador crece lento pero seguro, 0.8%. 4.055 estudiantes más. Entonces, siento que en Ecuador lo que pasa es que hay una percepción de estabilidad y de los precios que también se mantienen, ¿no? Creo que tiene que ver con la economía dolarizada, pero bueno, eso llevaría para otro tipo de análisis, ¿no? Si alguien quiere referirse, puede ir a la website del IIE y está la encuesta Open Doors, que la última versión ha sido publicada ahora en 2019 con datos hasta el 2018. Es muy interesante. Resumiendo, regresando, los programas que más han crecido son entre 2 y 2 y 8 semanas. Esos son los llamados programas de verano, programas de Spring Break, el break que hacen las universidades estadounidenses en marzo, más o menos. Esos son los que han crecido más. Y bueno, y los de semestre son los que ya había explicado antes, ¿no? Vienen por un ciclo completo de la universidad y llevan la carga académica completa de un estudiante regular, ¿no? Con todas las diferencias y limitaciones que eso tiene, obviamente, ¿no? Pero hay otros elementos que yo creo que debemos tomar en cuenta, ¿no?
para el mercado en el que yo trabajo, es importante que entre 2013 y 2016 se han cerrado 651 programas de enseñanza de idiomas en Estados Unidos. Y de ellos 118 programas de español. Eso quiere decir que hay una disminución en el número de estudiantes interesados en estudiar otro idioma. Y eso afecta directamente a este negocio. ¿Qué es lo que pasa? Muchas universidades han retirado el requisito de saber un segundo idioma para poder graduarse. Entonces, los estudiantes dijeron, perfecto. 1. 2. Siguen creciendo los programas en Europa, enseñados en inglés, y donde el estudiante tiene la ventaja de que cada fin de semana puede ir a un país diferente. Y eso es una gran desventaja. Está cambiando un poco esta percepción con la entrada de las aerolíneas low cost en América Latina, pero igual, ¿no? Sabemos que en Europa puedes tomar un tren de 2 horas y estás en otro país, básicamente, ¿no? Entonces he puesto también datos sobre otros idiomas más o menos para que tengan una idea. Y lo otro que decía, ¿no? Ha habido una baja de menos 9.2% en la matrícula en cursos de otros idiomas, ¿no? Finalmente quiero mencionar un caso del que no tengo datos fidedignos, sinceramente, y se trata de Ohio State University, que está considerada la escuela de español más grande de Estados Unidos. A fines del año académico 2016-2017, se nos informó a mí y a algunos colegas que el alumnado se había reducido en 1/3 de la escuela de español más grande de Estados Unidos. Entonces eso es muy importante y es algo que a mí me martilla la cabeza cada semestre cuando estoy empezando a ver el número de estudiantes que van a venir. Pero paciencia y buen humor. ¿Cómo es el público que recibe un programa de study abroad hoy en día? Es un estudiante que tiene mucha más presión de su familia, de su universidad de origen, de los profesores, de su futuro profesional, ¿no? Son chicos de 20 años que vienen al Perú y están pensando en que si no lo hacen bien, pueden arruinar todo su futuro, ¿no? Entonces, a veces tienes que primero lidiar con ese delicado balance entre la vida académica y la vida personal o su propia salud, y además a animarlos a tomar con un poco más de paciencia consigo mismo las decisiones que pueden tomar para su vida. Es muy complicado, ¿no? En general, IFSA atrae a estudiantes sobre todo de ciencias políticas, ciencias sociales, humanidades. Estudiantes que tienen un mucho mayor interés en reflexionar, criticar, debatir, analizar lo que está ocurriendo en Perú y en América Latina. El día que cerraron el Congreso, uno de los estudiantes me mandó un mensaje de texto diciendo, mañana no tenemos clases, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué no? Mañana tienes clases, normal, no pasa nada. ¿Cómo que no? Me dice, está empezando una nueva etapa en la vida democrática del Perú, tenemos que celebrarlo. Yo le dije, lo siento, pero no va a afectar tu clase. O sea, sí puedes ir y celebrarlo en clase y de repente discutir lo que está pasando con tu profesor, pero no es tan festivo como tú piensas, ¿no? En fin, se interesan mucho más en si los créditos que estudian aquí van a ser reconocidos y transferidos, cómo, etcétera. La mayoría de universidades ya han desarrollado métodos para eso. Entonces ellas se encargan y más o menos que guían al estudiante y uno hay que asegurarse de tener la información adecuada para que puedan transferir esos créditos, ¿no? Y un problema que sí creo que nos atañe a todos, y los que han llevado el diploma aquí en la Católica saben que es un tema de discusión siempre. Las diferentes modalidades de enseñanza dentro de Estados Unidos y obviamente en otros países, donde el español hablado no necesariamente tiene todo el refuerzo que debería. Vienen estudiantes que en el papel tienen un nivel intermedio, alto o avanzado, pero no se pueden expresar. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel académico universitario, si yo tengo un estudiante que en el papel dice que tiene un nivel avanzado, yo no lo puedo hacer llevar un curso que se llama español intermedio,
porque su universidad no lo va a aprobar y no va a reconocer esos créditos. Entonces, vienen todas esas sutilezas, o, por ejemplo, negociar con el estudiante que lleve un curso avanzado y tiene que tener tutoría, apoyo, estudiantes locales que lo ayuden, etcétera, etcétera. Es toda una chamba en ese sentido, ¿no? Y bueno, en la mayoría de los casos me ha ocurrido que el grupo ayuda a que el estudiante mejore su español hablado. Pero sí es importante que dentro de lo posible los que se dedican a esto piensen en que el estudiante tenga un tutor o un estudiante local que lo apoye, ¿no? Dentro de lo posible, ¿no? Y en cuanto a los profesores, y yo sé que Ricardo quizás se va a referir a eso también, he visto los dos extremos. Profesores nativos de español, profesores bilingües, y luego profesores que no hablan nada de español. Entonces, de nuevo, son estos programas hechos a medida, donde el contenido, por lo general, se va a dictar en inglés y no, en la mayoría de los casos, no va a tener un componente de enseñanza de español. Eso es algo que creo que nosotros podemos presionar y podemos educar a nuestro público, a nuestro cliente, a que cada vez más influya o acepte que nosotros incluyamos un elemento de enseñanza de español, ¿no? Creo que es muy, muy importante. De nuevo, uno de los desafíos es cuando vienen los estudiantes que en el papel tienen un nivel y en la realidad es otro. A veces hay chicos que son súper rápidos y agarran el ritmo muy, muy fácilmente. Nunca como aquel estudiante alemán que llegó sin saber nada de español y un mes después me hablaba en jerga. Esos son casos extraordinarios e inolvidables, obviamente, ¿no? Pero también creo que a nosotros nos corresponde asegurarnos de que las personas que dictan, todos los que enseñamos español, tengamos las calificaciones y las certificaciones y seamos capaces de brindar al estudiante una certificación adecuada de lo que estudió aquí. Y finalmente, capacidad de adaptación. Creo que aún existen muchas oportunidades para que este mercado siga creciendo. Hoy una customización de los programas es cada vez más hecho a medida. Hay un lugar todavía para crecer en otras ciudades del Perú. Hay mucho lugar. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y los servicios adicionales. No necesariamente tanto como lo que yo hago, pero sí ofrecer, como decía Alan, visitas, cosas culturales. Yo a mis estudiantes, por una cuestión legal, no puedo ofrecerles clases de pisco sour, pero clases de salsa, etcétera, esas cosas que siempre ayudan y obviamente alivian la carga académica, sobre todo hablando de chicos que, como decía hace un momento, tienen tanta presión por el elemento académico, ¿no? Puramente académico y relacionado con su futuro. El mercado no crece necesariamente, pero se mantiene. Yo creo que puede crecer. Sinceramente, después de 20 años trabajando en esto, creo que aún puede crecer. Como decía Alan, va a depender mucho de la estabilidad interna también, ¿no? Nos puede afectar los cambios en la política en los otros países de América Latina, ¿no? Y hay nichos de mercado de posibles estudiantes de español a futuro. Estados Unidos aún hay mucho espacio. Canadá, mucho espacio. Brasil, hay cada vez más interés. Creo que después de esta final de Copa Libertadores va a haber mucho más interés aún. Asia, como siempre. Quienes quieran iniciarse en este negocio, 2 consejos. Relación personal. Crear confianza. Cumplir. Yo tengo una regla y es que así no tengan la información que me pidieron, tengo que responder un mail en 24 horas como máximo. Aunque sea para decirle te voy a escribir en una semana, pero responder, por ejemplo. Inversión. A veces necesitas invertir en publicidad y marketing. En el mejor de los casos, ir a las ferias. Tener mucho ojo, analizar bien a qué ferias quieres ir, según el número de personas que asiste, etcétera, ¿no? Porque eso sí te da exposición y empiezas a conocer a tus colegas de allá, los que finalmente te van a enviar estudiantes también.
Les deseo mucha suerte, espero que sigamos todos creciendo en esta chamba que nos ha tocado. Gracias. Muchas gracias, Dani. A continuación, presento a Ricardo Enrique Bol Pasos. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y de la Universidad Científica del Sur. Es consultor en Turismo y Educación, es licenciado en Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos por la Universidad de Cambridge, tiene un diploma de Estudios Avanzados en Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Universidad de Zaragoza, en España, y estudios de doctorado en Turismo y en la Universidad de Alicante. A continuación escuchamos a Ricardo. Muchas gracias por la extensa presentación y sobre todo muchas gracias a Carmen por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí y además agradecer la oportunidad de estar sentado con grandes compañeros, grandes amigos de hace muchos años además. A Alan debo decir que lo conozco hace más de 20 años, antes de que tuviera incluso la academia, ya trabajábamos juntos, y bueno, con Dani ni les cuento, porque es anterior todavía. Les voy a contar un poquito mi experiencia, que es en realidad muy pequeña, es atendiendo a una universidad norteamericana que viene una vez al año, y les voy a contar, digamos, mi experiencia muy personal, ¿no? Aunque al final he tenido que abrir una empresa para poder atender las necesidades también formales de esa universidad. ¿Bien? Este es un curso de campo, en primer lugar. No es un curso en una universidad, no es un curso que tenga clases. La clase dura 13 días, ¿no? Y en principio estamos diciendo que la clase dura 24 horas. O sea, hasta cuando duermen deberían estar aprendiendo. Este es un curso de campo, ¿bien? Por si acaso está mi correo, por si luego tienen alguna pregunta. Voy a tratar de hablar rápido y pasar por una serie de temas para poder conversar después. Y en primer lugar debo decir que los grupos son pequeños, ¿no? Estamos recibiendo la primera vez recibí 7 alumnos, 2 profesores, la segunda vez recibí 11 alumnos, la tercera ya recibí 13 y el número se ha mantenido por ahí, creo que he llegado a 15 la última. Y siempre vienen 2 profesores, ¿no? Las últimas veces venía un profesor con un asistente, a un poco de insistencia mía para, ¿no?, ir dejando patrimonio de alguna manera, ¿no? Primero, los antecedentes son estos. Yo fui invitado a la Universidad de Miami en Ohio para dar unas conferencias, para dar unas clases, y los profesores me explican que ellos tenían un curso de campo, ¿no?, y que iban a diferentes lugares. Una de las cosas que a mí bueno, los cursos están bajo la tutela de diferentes departamentos académicos, o sea que hay cada departamento tiene sus propios cursos, ¿no? De hecho hay unos cursos de lingüística, pero en mi caso era uno de geografía, ¿bien? Y yo recibo la invitación para ser parte de uno de estos cursos, siendo algo así como el profesor en el Perú, ¿no es cierto? Entonces ellos me contratan directamente. De hecho, yo como no tenía mucha idea, lo primero que hice fue, yo en ese momento enseñaba en 2 universidades, una era esta y la otra la Ruiz de Montoya, y les dije, bueno, les pongo a disposición a las 2 universidades a ver cómo podemos hacerlo. Su respuesta a mí personalmente me dejó boquiabierto, porque me dijeron, no necesitamos una universidad peruana, nosotros podemos viajar por nuestra cuenta, lo que queremos es a ti, ¿no? Y eres tú la persona que va a enseñar el Perú, tú la persona que lo va a conceptualizar, tú la persona que se va a hacer cargo de todo. Entonces, ¿qué significa todo primero, no? Acepté el reto, ¿no? Porque además en geografía hacemos mucho trabajo de campo, yo trabajo un poco en temas de turismo, aunque no tengo una agencia de viajes, no tengo un hotel, no tengo un restaurante, queda claro. Y tenía que encargarme de todo, ¿no? Era una oportunidad también de desarrollo personal, en fin. Uno de los principales problemas que además yo veía y que me quitaba el sueño era la parte financiera, debo decir, porque no sabía ni siquiera cuánto cobrar. No sabía si al final iba a tener que poner de mi plata, ¿no? Porque además estaba mi nombre y ya había aceptado, ¿no? Entonces no podía decirles, ¿no?, a la mitad del viaje, oye, necesito que cada uno me dé $50 más o una cosa por el estilo, ¿no? Los objetivos son lograr aprendizajes acerca de otras realidades que de otra forma no se podrían dar en el aula.
sea, la idea es que los chicos van a aprender cosas que no pueden aprender ni en su clase regular, ni en su universidad, ni en su país. Entonces, esto compite con una serie de cursos que tiene esta universidad, por ejemplo, en París, en Madrid, en Luxemburgo, en Italia, en Creta, y Perú se presentaba como una opción más. De hecho, había otro curso que iba a Cusco. Entonces los profesores me dicen, Ricardo, ¿qué te parece si incluimos Cusco, ¿no? Porque podría ser interesante que los chicos sean jalados, ¿no? Por la idea de Cusco. Lo primero que yo dije es de ninguna manera, ¿no? El que quiere ir a Cusco que pague su pasaje y esto no es turismo, ¿no? Vamos a aprender una serie de temas, ¿no? Este es el folleto que ellos, digamos, la publicidad, y los temas básicos eran cambios ambientales y urbanísticos, digamos, en el Perú, ¿no? La idea era entender los problemas de Lima como una gran urbe, como una mega ciudad, digamos, entender una capital latinoamericana como un ejemplo, con todos los problemas que tienen las ciudades en el mundo hoy día, las megas ciudades en el mundo. Estamos hablando de también temas ambientales. Y está un poco la temática ahí. Entonces, la primera vez, por ejemplo, fueron 11 días en Lima sin salir de Lima, ¿no? Lo primero que la gente me decía es, pero se van a aburrir, ¿no? Bueno, nos faltó tiempo, ¿no? Les quiero recordar que Lima tiene 50 distritos, fuimos al norte, vimos los límites de cada esquina de la ciudad, fuimos al cono norte, fuimos al cono sur, visitamos el Parque Industrial de Villa El Salvador, fuimos al cono oeste, de hecho llegamos hasta Ticlio, pero por ejemplo vimos Chosica, vimos los trenes, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo industrial del Perú, con las comunicaciones en el Perú, vimos las condiciones en las que estaba el río Rímac, ¿no? Los temas de agua son uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando, no solamente por su ausencia, sino por su escasez, sino por la contaminación, que es todo un tema. Fuimos al cono oeste, fuimos al Callao para ver los balnearios del siglo XIX, la zona industrial, el puerto, que es importantísimo, y tomamos un bote para también ver las islas, que es donde termina el río Rímac. Es decir, vimos el río Rímac desde las nacientes, toda la contaminación minera a partir de centros poblados hasta la desembocadura, y poder ver la riqueza que se genera al frente de Lima gracias a todos los nutrientes que son arrastrados desde el río Rímac, ¿no? Y que son luego depositados en el fondo del mar, y que nos permiten tener este pescado maravilloso que luego tenemos en la mesa. Todos estos temas que les acabo de mencionar muy rápidamente, había que verlos in situ, ¿no? Felizmente los profesores trabajaban estos temas antes de venir a Lima. Ese fue el primer viaje. Para el segundo viaje, como los chicos se quedaron con las ganas, porque llegamos a Ticlio y nos regresamos, dijimos, ¿qué te parece si cruzamos el próximo año? Y nos fuimos hasta la selva. Quitando algunas cosas de Lima, llegamos hasta Oxapampa. Fue una linda experiencia, pero claro, los chicos se terminaban muertos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los requerimientos? En primer lugar, no necesitan una universidad local. Lo que necesitan es un socio local de confianza. Luego, una coordinación estrecha y constante con los profesores responsables. Es decir, en el fondo hay que trabajar, no te digo un año, pero entre 6 y 8 meses sí, ¿no? Viendo los detalles, dónde vamos a dormir, cuánto tiempo vamos a estar, en qué hotel, qué cosas vamos a comer, qué hacemos con el seguro, qué hacemos en caso de emergencia en ese pueblo, lo que sea. Los profesores trabajan con los estudiantes antes de venir a Perú, ¿no? Les mandan lecturas, les mandan trabajo, porque es un curso que tiene algunas reuniones presenciales antes de venir. Otro tema importante es que las reglas tienen que estar clarísimas, ¿no? Esto en realidad es relativo, porque las reglas, por supuesto, se han hecho para romperse. Entonces los chicos, además hay reglas contradictorias. Por ejemplo, yo no puedo pagar el alcohol, la universidad tampoco, ellos sí. ¿No? Por ejemplo, el profesor no puede estar presente mientras que toman. Entonces el profesor se va y es peor, ¿no es cierto? Toman el doble, ¿no? Todos esos temas son cruciales, ¿no? Yo trataba, por ejemplo, de controlarlos y el último día llevarlos a una peña y yo decía, yo pago un pisco sour y nos vamos, ¿no? Pero nunca falta el payasito que dice, no, yo me pago lo mío, ¿no? Entonces ahí comienzan los problemas. Los temas de seguridad son importantes, desde reglas, es decir, nunca separarse, decir dónde están. Uno de mis objetivos principales es tenerlos suficientemente cansados como para que no quieran salir de noche, cosa que casi siempre se logra. Pero incluso los temas de seguro, ¿no? Los chicos tienen que venir con su propio seguro y luego yo tengo que asegurarme, porque no hay seguros contra terceros como empresas en el Perú, es un problema.
Al menos yo no los he encontrado, nadie me ha querido contestar en las agencias de seguro, pero sí tengo que asegurarme que todos los servicios que yo contrate tengan seguro. Hay que cumplir con los objetivos del curso, cosa que es muy fácil para mí. La coordinación constante con la contraparte, ¿no? Con la universidad, con los profesores, con los chicos es permanente, y cada detalle tiene que estar claro, ¿no? Porque si no los chicos inmediatamente sienten que hay cosas que no sabían y eso ya es preocupante, ¿no? Les aparece un poquito de ansiedad. Cada detalle tiene que ser parte de la experiencia de aprendizaje. Es decir, cuando comen, están aprendiendo. Cuando caminan, están aprendiendo. Cuando duermen y donde duermen, están aprendiendo, ¿no? O sea, tú tienes que sustentar cada cosa. No se trata de llevarlos a un hotel bonito. Se trata que, por ejemplo, vean diferentes estilos de alojamiento. Entonces, a veces nos hospedamos en una residencia universitaria que hay en el Perú, a veces nos hospedamos con una ONG, a veces nos hospedamos con la población, a veces nos hospedamos en una casa hacienda maravillosa. Entonces los chicos pueden entender dónde están, ¿no? Y el impacto que puede tener un hotel en el desarrollo local. Están aprendiendo sobre arquitectura, sobre la historia del Perú, solamente por dónde están durmiendo, ¿no? Y así sucesivamente. Y el otro tema es que, claro, hay que buscar oportunidades de interacción local, cosa que es difícil, ¿no? Porque, por supuesto, eso contradice las reglas de seguridad, ¿no? Es todo un tema. Los principales retos son tener guías locales y no turísticos, ¿no? Porque además todo el mundo quiere te dice, no, esto es turismo, esto no es turismo, esta es una clase, esto es educación, ¿no? Los hospedajes y la alimentación tiene que ser variada y adecuados. Recordemos que siempre tenemos chicos alérgicos, veganos, vegetarianos, celíacos y los maniáticos además. Tenemos que atender cada uno de manera especial. Todos tienen que haberse sentido atendidos, ¿no? Tú no puedes trabajar con el promedio, al contrario. Prácticamente tienes que identificar a cada uno de estos chicos. Es un trabajo individual. Porque además esto no es una industria, ¿no? O sea, tú no puedes decir, a ver, todos los que quieren aprender español, ya hoy día pisco sour, mañana lo hemos soltado, pasado oji de gallina. O sea, esto es un servicio y hay que empezar por ahí. Tú tienes que lograr un vínculo emocional con la persona y tienes que lograr que al final él tenga un vínculo emocional con el lugar que ha visitado, ¿no? Con el país, con toda su experiencia. Hay que canalizar diferentes intereses porque además el grupo no es un grupo de geógrafos. O sea, la Facultad de Geografía lo maneja en Estados Unidos, pero he tenido gente de psicología, de relaciones internacionales, de política, de geografía, de urbanismo, de economía, de marketing. ¿Cómo trabajar contenidos con una población tan diversa, ¿no? Bueno, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y tratar una serie de temas. Solamente para darles un ejemplo, al chico de marketing lo que más le impresionó en el Perú fue dos cosas. Primero, los heladeros, con su trompeta de Donofrio. Y el segundo, cómo venden churros en el centro de Lima, cuando con una moneda tocan el vidrio y tú volteas, ¿no? Y tú sabes que es para venderte y cada vez que tocan la moneda tú vuelves a voltear. Esto al chico le pareció brillante en términos de marketing, por ejemplo, y dijo, tengo que ver la forma de ver cómo esto lo llevo a Estados Unidos, ¿no? Graciosísimo. Y además hay que construir alianzas con proveedores locales, porque cuando yo quiero pagar un servicio, yo no puedo decir, soy Ricardo Boll, quiero 25 pasajes o voy a llevar a 25 personas. Pero, yo no soy una agencia de viajes, ¿no? Yo no tengo los descuentos de una agencia de viajes, yo no soy la Universidad Católica en ese momento porque no es un vínculo a través de la Universidad Católica ni a través de ninguna universidad y tampoco es esa universidad a la que le están haciendo la factura. Es cómo construir además una relación de confianza con mis proveedores es también todo un tema, ¿no? Y hay que trabajar igualmente uno por uno. Entonces, por ejemplo, una de mis políticas es pagar por adelantado, ¿no? Debo decir que esto me ha repercutido muy positivamente. O sea, realmente nos esperan, nos llaman, van a venir, ya saben cómo me llamo, me he encontrado con además gente muy trabajadora que aprecia mucho el comportamiento y la experiencia que tenemos con los chicos allá. ¿Cuáles son los principales logros? Gracias. ¿Cuáles son los principales logros? Primero, todos vivos al final del curso es para mí lo más importante, ¿no? Pocas quejas y una evaluación, debo decir, muy positiva, ¿no? Para preparar esta conferencia, justamente ayer estaba revisando los informes que me mandaba el profesor y tuve que mandarle un mensaje diciéndole,
realmente qué estupendo trabajo hicimos, ¿no? Porque quejarse es facilísimo, ¿no? Y estos chicos no se miden, ¿no? O sea, por quejarse es facilísimo. Quieren ver más y quieren volver, ¿no? O sea, se quieren ir, pero también quieren volver, ¿no? Muchos de los aprendizajes sé que van a ser procesados en el futuro, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Los chicos van a recordar, van a decir, porque cuando yo estuve en Perú, y eso tal vez suceda años después. O sea, estamos dejando una huella indeleble realmente en sus vidas, ¿no? Es una marca. Hay un cambio de actitud definitivamente frente a sus estudios, es una cosa que los profesores me han comentado, y además aparece el deseo de continuar buscando nuevos aprendizajes y nuevas experiencias de los chicos. Hay chicos que nunca han salido de Estados Unidos, con las justas han cruzado la frontera en México para poder hacer compras o para ir a la playa, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias desarrolladas? Un poco lo que les contaba. La primera vez hicimos solamente Lima, y nos fuimos a Caral incluso, eso fue parte del norte, porque vimos Lima y el entorno de Lima. La segunda nos fuimos a Oxapampa, y luego resulta que el profesor que trabajaba Cusco había venido a Cusco durante 11 años. Entonces, como ustedes comprenderán, estaba un poco hinchado de visitar Cusco y dijo, no voy más. Entonces se le ofreció al profesor que trabajaba conmigo y me dijo, Ricardo, yo sé que tú no quieres ir a Cusco, pero mira, existe esta posibilidad, ¿qué te parecería? Y dije, bueno, vamos a aceptarlo. Y ha sido también todo un reto el hacer que esa experiencia no sea turística, sin dejar de serlo, ¿no? Sino que el foco principal no sea turismo. Y eso además, debo decir, ha aparecido incluso en las evaluaciones de los chicos. Mi evaluación es la siguiente. Primero, hay la evaluación de ellos. Una variedad e intensidad de experiencias. La comida es siempre un plus, por supuesto. Hay que ser muy cuidadoso con las elecciones que se hacen. Incluso comemos en la calle, pero son lugares de confianza para mí. La interacción con los profesores locales, la amabilidad de la gente, el contacto con el mundo real, la interacción con estudiantes locales, porque además, como soy profesor en la universidad, lo que hice es un 2x1. Para mí era importante que mis alumnos me vieran también un poco como consultor, pero que también tuvieran la oportunidad de encontrarse con estudiantes extranjeros y algunos de ellos geógrafos o gente que trabajaba en medio ambiente o interesados en temas urbanos. Entonces, dentro del paquete siempre permito que 2 alumnos de geografía en la Católica se sumen al programa, con todo pagado. Por ejemplo, vamos a las islas, todo pagado, incluyendo el almuerzo. Vamos a Caral, todo pagado, ¿no? Y eso permite que haya una interacción realmente especial entre mis alumnos y ellos, ¿no? Además es un par, es una persona de su edad, es otro estudiante, y tú cómo ves el Perú y qué problemas tienes, y cómo ves el futuro y cómo ves la política, y aparece toda una relación especialmente enriquecedora y que ha sido muy bien evaluada por ellos, debo decir. Incluso en la exposición final, porque ellos hacen una exposición final, invito a mis profesores, ¿no?, a mis compañeros de trabajo, para que vean la exposición y haya una retroalimentación. Ellos han evaluado muy bien el liderazgo de los profesores que manejamos el curso y el hecho de que sea un curso hecho a medida, ¿no?, dependiendo de cada uno de ellos. La principal queja es la ausencia de Wi-Fi, por supuesto. Quieren más tiempo libre. Debo decir que esto es una queja deseada, ¿no? Lo último que me interesa es que regresen diciendo, ay, no hicimos nada, de ninguna manera, ¿no? La otra queja es que se camina mucho. Esa es otra queja deseada. Yo no tengo que se sigan quejando, yo no tengo ningún problema. Y la otra es que quieren ver más, que es interesante. Quieren más. Esa es una queja también deseada, ¿no es cierto? El nivel de compromiso es tal que el último grupo incluso hizo su propia camiseta antes de venir. Y lo que yo les enseño muy rápidamente es, por ejemplo, Lima. Esto es Lima Antigua. Esta es la Plaza de Armas y, de hecho, este es el Palacio Municipal antes de 1920. Este es el mapa de Lima y les digo, por ahí vamos a ir, solamente que hoy día Lima es distinta. Este es el Valle de Lima con el desierto de Lima, que nosotros vamos a ver. Esta es la Plaza de Armas antes de que llegara Pizarro. Y salimos a caminar. Y eso quiere decir que van a sufrir como limeños. Vamos a viajar en transporte público, vamos a caminar, nos van a atropellar, nos van a gritar, vamos a aspirar smog. Así, estos son los problemas que tiene Lima y si no los caminas, no te enteras. Pero también tenemos una historia, tenemos una arquitectura, tenemos una vida cotidiana. Cada vez que salimos nos encontramos con algo, como les acaba de enseñar Alan. De repente además fue el mismo día. Sorpresa. Por ejemplo, en términos de desarrollo urbano, de si la ciudad está pensada o no,
Les dije, vamos a la playa y caminamos por Armendáriz. Pues te cuento que cuando vas por Armendáriz no puedes cruzar a la playa. O sea, y ahí dice despacio, ¿ah? No sé si se dan cuenta, era imposible cruzar, ¿no? Por ejemplo, los temas urbanos, ¿no? Se habla de una pobreza y puedes ver que hay unas infraestructuras variadas. Caminamos muchísimo, como les digo, la comida es un plus, no voy a hablar de eso. Por ejemplo, técnicas constructivas que nos lleva a trabajar temas de desastres. Yo les prometo que siempre van a vivir un terremoto, pero pocas veces lo he podido cumplir. Y tengo otra suerte, y es que también incorporo profesores, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un arquitecto que enseña en la Universidad de Lima y en la UPC, y la otra es una profesora de aquí de la Católica que siempre trato de llevar para que me acompañen, ¿no? También trato de contratar guías locales, que no son guías, son los que manejan un proyecto, ¿no? Esto, por ejemplo, es en Callao Monumental. Por ejemplo, vemos todo el desarrollo urbano a través de ver el espacio, ¿no? O sea, este es Miraflores antiguo junto a Miraflores moderno, ¿no? Entonces, imagínate cómo era antes, cómo va a ser en el futuro. Escogemos con mucho cuidado los hoteles. Este es un hospedaje, además manejado por mujeres, ¿no? Es un grupo de mujeres que tiene. Este, por ejemplo, es un albergue que se llama Niños Hotel en Cusco, que mantiene 3 albergues para niños. Entonces, para mí es importante que sepan dónde está quedando su plata y que lo visiten. O, por ejemplo, en temas de urbanismo, vemos incluso la historia del urbanismo en el Perú. Como puedes ver, acá hay una perspectiva. Esto es una calle principal. Alguien ha pensado este espacio urbano. Y este es el futuro del Perú. Esto acá es Machu Picchu. Esto es el concepto moderno que tenemos de ciudad en el Perú. Esto de acá son los problemas de transporte, ¿no? Este es la estación de Machu Picchu, ¿no? Entonces, así tratamos a los peruanos. Esto es un huaico, ¿no? Un desastre natural. Los chicos ya querían tirarse a sacar piedras. O sea, por supuesto, prohibí que se acercaran, ¿no? Pero, por ejemplo, que vieran, que lo vivieran, que vieran cómo se resolvía, son una cosa que los ha marcado. O sea, en Estados Unidos hubieran estado esperando o llamar al 911 a que venga alguien a sacar esto, ¿no? Las experiencias con la comunidad son muy importantes. Y yo creo que acá hay una serie de oportunidades. Primero, alianzas interinstitucionales, vínculos personales para toda la vida, integrar aliados como parte del programa es indispensable, cada uno es un aliado, aquí hay que ser especialmente generoso e inteligente, la responsabilidad social con dignidad. Esto para mí es vital, ¿no? No es, bueno, te voy a dar $1 más, o dicen que es responsabilidad social. Tú tienes que asegurarte que es responsabilidad social y tú eres el primero que tiene que ser socialmente responsable. Los aprendizajes creo que son mutuos y es una verdadera oportunidad de desarrollo personal para ellos, para nuestros aliados y en lo personal, ¿no? Entonces yo creo que también, si esto creciera o otras empresas, creo que realmente te vas posicionando, ¿no? Por supuesto, debo decir que los ingresos son especialmente interesantes. Peligros, perder el control, y ese es uno de mis principales temores, y debo decir que cuando me he acercado, debo hacer además una autocrítica como institución, que es especialmente doloroso, pero cuando me he acercado a tratar de negociar con mi universidad, inmediatamente me han dicho, ay, pero van a dormir acá, pero el transporte es tal. Nosotros usualmente contratamos una agencia de viajes para que se encargue de todo, no te preocupes por nada. Y ahí es cuando empiezo a preocuparme, porque entonces esto no es una experiencia educativa, no es una experiencia de vida, ¿no? Se convierte en un paseíto más, que es justamente lo que ellos no quieren, ¿no? Creo que el gran peligro es perder el espíritu, ¿no? Este espíritu del encuentro, del compartir. Creo que el riesgo es que esta información no sea traspasada, que no sea educativa, que no incorpore a los demás y que no seamos capaces de contagiarlo. Para mí esto ha sido una experiencia maravillosa y me encanta haberlo podido compartir con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Ricardo su participación. A continuación damos paso a la ronda de preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por las experiencias compartidas. Y bueno, yo tengo 2 preguntas, una para el señor Gibbons y otra para el profesor Boll. Para el señor Gibbons es ¿por qué ISA ha decidido no dar un curso de español
a este programa que vienen que les llama islas o burbujas? ¿Cuál es la razón? ¿Es falta de interés de la universidad en Estados Unidos? ¿Falta de recursos aquí? No sé. Y para el profesor Boll ¿cuál es el nivel de español de los estudiantes que vienen? Si esto afecta, si le parece que enriquece, los que sí saben, los que no, si todo se ve en inglés. ¿Cuál es la situación del español en este curso? Hola, perdón, creo que no fui suficientemente claro. Al explicar los tipos de programa, no son los programas que ofrece IPSA, son los que hay en el mercado. Hay universidades a las que no les interesa incluir un elemento de enseñanza de español. En el caso de IPSA es un programa híbrido. Tiene 2 cursos obligatorios y todos los estudiantes tienen que venir con un nivel intermedio avanzado de español. Todos les pedimos por lo menos 4 semestres de español a nivel universitario como requisito para postular al programa. Entonces, lo que ocurre es que hay universidades donde como uno de sus indicadores anuales es que los profesores también se internacionalicen. Eso implica que profesores que no hablan español lideren cursos como este y entonces llevan grupos de estudiantes y obviamente no quieren ni pueden manejar que tenga un elemento en español o de español, ¿no? Hay programas donde a pesar de eso se promueve que participen estudiantes que sí hablan español, porque a la hora de organizar actividades en grupos más pequeños, por ejemplo, se ponen a estudiantes que hablen español en cada grupo, porque eso va a ayudar a la facilitación, etcétera. Pero bueno, en resumen, la respuesta es esa. Hay universidades en el extranjero que no quieren incluir ese elemento que no es necesario para organizar un programa de este tipo. Sí, el de IPSA sí. De hecho, los cursos del programa son redacción avanzada y realidad social. Todos los estudiantes tienen que llevar esas 2 clases. ¿Respondido? Sí, gracias. Okay. Mi caso yo sé que es un poco distinto, como les decía, porque el mío no es un curso de español, ¿no? Es un curso de geografía, pero sí debo decir que se anima a que los chicos lleven cursos de español antes de venir. No lo necesitan mientras están en Perú, solamente cuando se escapan de noche, básicamente. Mis alumnos hablan inglés y además debo decir que los estudiantes norteamericanos se impresionan con el nivel de inglés que tienen los alumnos peruanos, cosa que los hace sentir realmente miserables, ¿no? Porque les da una vergüenza enorme, ¿no? No poder hablar otra lengua, que creo que es parte del objetivo, ¿no? Y sí debo decir que lo poco que saben tratan de usarlo cada vez que pueden, ¿no? O sea, voy a comprar, ya vengo, porque quieren la interacción, ¿no? Lamentablemente no es un curso de español. Sí creo que podría ser útil para ustedes como un plus, ¿no? Como un extra, es decir, hay gente que te dice quiero esto, pero no quiero la clase de español o quiero muy poco español. Tú no puedes darte el lujo de decir no, yo así no trabajo. Más bien, de repente incorporar a otros grupos dentro de esto creo que sería especialmente interesante, ¿no? Porque además, mientras más barreras pongamos, menos gente vamos a tener. Gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Soy de Finlandia y me llamó la atención en el momento cuando mencionaron el mercado y las opciones que hay en Asia y en otras partes del mundo, pero en esa parte no mencionaron Europa. Y yo tengo estudiantes de español en Finlandia y ellos, yo tengo estudiantes que han querido venir a Perú a estudiar español, a estudiar otras carreras también, pero no existen convenios. Siempre los países como México, Chile han entablado relaciones con Finlandia, con universidades finlandesas, pero Perú no ha hecho eso. Entonces los estudiantes cuando quieren venir tienen que venir por su cuenta y no tienen ningún tipo de apoyo acá. Entonces no sé qué posibilidad, o sea, esto no se ha considerado o simplemente no se ha entablado relaciones. Entonces al menos según mi experiencia personal, interés hay.
Entonces, ¿qué posibilidades hay a que existan este tipo de convenios que antes México y Chile ha ofrecido para las universidades finlandesas? Gracias. Bien, yo creo que primero no estamos listos para esto, ¿no? O sea, administrativamente no estamos listos para esto, ¿no? Y la gente piensa que la universidad es una vida completamente relajada al pie de un almendro esperando que las ideas te lleguen a la cabeza. Pero honestamente no paramos en la universidad, ¿no? O sea, cuando yo me he acercado a la oficina de internacionalización, de intercambios, la verdad es que aceptar un alumno más es estar al tanto de todo lo que le pase toda su estadía. Entonces, en realidad es un montón de trabajo. Creo que sobre esto hay un problema más, ¿no? Y es que en Europa casi todas las universidades son del Estado. Y en el Perú, las universidades más importantes casi siempre son, con muy importantes excepciones, debo decir, son privadas. Entonces, cuando tú tienes un convenio, lo que haces es, los alumnos peruanos van a ir a estudiar gratis o pagan los créditos peruanos, y los estudiantes extranjeros pagan los créditos europeos en el Perú. Pero claro, tú puedes hacer un doctorado en Europa por 500 euros mensuales, por 500 euros anuales. Y en cambio, un crédito en el Perú es un montón de dinero. Y al final, ¿quién puede pagar el pasaje? ¿Quién puede pagar la estadía? Aunque los estudios te los den gratis, ¿no? Entonces hay un desbalance por las condiciones de vida de cada país. Ese es el principal problema que te diría que tenemos. Además de los tiempos, porque por lo pronto en España tienes 3 cuatrimestres, mientras que en el Perú tenemos 2 semestres. Entonces, hay una serie de problemas administrativos que son muy difíciles de trabajar con Europa. A pesar de eso, recibimos alemanes, recibimos españoles, recibimos franceses, no sé qué, alguna otra cosa más, ¿no? Yo creo que en cuanto al mercado europeo hay dos cosas. Si es que siempre los holandeses, los alemanes y los españoles sobre todo, y después llegaron los franceses con las Écoles de Commerce, fueron los más proactivos en acercarse a América Latina para enviar estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido son los que mucho más rápidamente se han adaptado al calendario, a las formas de trabajar en América Latina, etcétera, etcétera. Desde mi experiencia trabajando con universidades aquí en Perú para programas de internacionalización, también existe el tema de la priorización, y obviamente una universidad siempre tiene un presupuesto limitado. Entonces, uno de los grandes retos de las oficinas de internacionalización, desde mi experiencia, por experiencia propia, es lograr el costo cero. Y ya pensar en ganar dinero es como wow, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar lo que decía Ricardo. También es cierto que, por ejemplo, en el caso de las universidades estadounidenses, este tipo de problemas de la diferencia de costos es lo que ha hecho que muchas universidades no tengan convenios de intercambio bilateral prácticamente con nadie. Entonces, por eso un estudiante que quiere ir a Estados Unidos por un semestre tiene que pagar sus créditos, usualmente aquí y también allá, o allá, y al regresar, para ser reconocidos esos créditos, también los tiene que pagar aquí. Entonces, no es un intercambio bilateral, es como un viaje de estudios, más que nada, ¿no? Y obviamente es solamente para aquellos que realmente lo pueden financiar, ¿no? Creo que en el caso de Finlandia hay una falta de comunicación, ¿no? Desde el mundo de la internacionalización de la educación hay un gran respeto por Finlandia en muchos sentidos. Finlandia es el primer país donde se hizo una maestría sobre educación internacional. Entonces, algún día espero ir. Porque como me he especializado en este trabajo, tengo 18 años viendo cómo siguen creciendo y avanzando. Y entonces, sí, me extraña un poco saber que no han crecido el número de convenios, ¿no? Es sinceramente una pena, pero no encuentro una razón muy específica o única, ¿no? Para eso. Sí. Yo creo que en el futuro ojalá que sepamos atraer gente interesante, ¿no? Porque más allá de las masas críticas, ¿no? Porque también tenemos esa mirada, ¿no? En Estados Unidos tengo 350 millones de posibles personas que puedo traer, en Finlandia es una población muy pequeña, no me sale a cuenta, ¿no?
pero esto no es un tema de dinero. Es una experiencia de vida, ¿no? Y son vínculos para siempre. O sea, si viene alguien de Finlandia, o alguien de Estados Unidos, o alguien de China, Perú, esa persona insisto, ¿no? Va a quedar marcada ella y tal vez incluso su descendencia, porque va a escuchar hablar del viaje hasta que se muera, ¿no? Los abuelos van a hablar de ese viaje, ¿no? Sí, acá una pregunta. Gracias a los tres por ayudarnos también a mirar el aspecto del mercado, ¿no? No es solamente lo que tenemos que ver en el aula y todas las complejidades del aula, sino también el mercado y entender que estamos dentro de un mundo global y que hay movimientos externos que no dependen de nosotros, que también definen lo que podemos llegar a hacer. Yo quería preguntarte, Alan, que has tenido ya tanta experiencia en este negocio, ¿cuáles han sido las dificultades mayores en tanto negocio para poder mantenerlo, ¿no? A lo largo de los años? Y me refiero, por ejemplo, no tanto a desafíos con los estudiantes, sino cómo implementarlo en la ciudad, cómo dialogar con las instituciones para que esto exista, cómo formalizarlo, ese tipo de desafíos. Bueno, no era tan difícil en realidad, porque había muchos modelos que existían, ¿no? Y como tuvimos la experiencia viajando a los Estados Unidos, Canadá, había modelos que se aplicaban acá. Problemas, yo creo, se están presentando problemas a futuro, más bien. Ahorita hemos podido gozar de mucho crecimiento, pero ahorita alguien que quiere poner una escuela de español en Miraflores va a tener problemas encontrando, por ejemplo, una casona. Con la foto que mostró Ricardo, ya están desapareciendo y los alquileres ahorita son demasiado altos también, ¿no? Otro problema a futuro puede ser, no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Y la tecnología, ¿no? Los traductores, ¿no? Que ahorita están todavía en su infancia, pero imagínense en 5 años más, ¿no? Que puede tener dos impactos. Puede ser que esos traductores automáticos ayudan que la gente se internacionaliza y que viajan y después ahí se da cuenta, yo también quiero aprender el idioma, o nos puede reemplazar, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Es la verdad un poco incómoda. Y otra vez, ¿no? Los temas políticas y económicas, no hemos tenido muchísima suerte. Hay que darnos cuenta de eso, hay que cuidar eso. Y estoy con muchas ganas de escuchar de Prom Perú, creo que ha venido hoy día, ¿no? Que yo creo nos puede apoyar demasiado, ¿no? En esos temas para promocionarnos hacia el futuro, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos a ustedes su participación. Ahora tenemos un coffee break para ustedes y luego del coffee break continuamos con la mesa 7. Gracias.